Tengan muy buenos días a todos. Qué placer poder estar reunidos nuevamente acá cada Buen sábado. día. Buenos Buenos días, ingeniero. días, Buenos días buenos a todos los días. compañeros. Buenos días a todos. Qué placer que estén por acá. Buenos Bueno, días, un sábado compañeros. más. Excelente, un sábado más. Bueno, dedicado siempre al proceso de aprendizaje. Estamos en el módulo 2, ¿verdad? Un módulo muy interesante, ¿verdad? Al cual se le ha denominado planes de prevención en los centros de trabajo. Como ya es de su conocimiento, en este módulo van a interactuar 3 especialistas en la materia, ¿verdad? Siempre tenemos a nuestro ingeniero Guillermo Barrera, ¿verdad? Apoyándonos en esta parte después a nivel del contenido, ¿verdad? Grueso, pero también estarán 2 especialistas más, ¿verdad? De los cuales tengo el agrado de poder compartirles, pues, que van a estar el licenciado Eric Canizales Gutiérrez. Bueno, él es perito en seguridad e higiene ocupacional para el área de emergencias y desastres, ¿verdad? Con vasta experiencia. Y también tendremos al doctor Rodolfo Castro, ¿verdad? Médico, ¿verdad? Médico de trabajo, ¿verdad? Y perito también en seguridad y higiene ocupacional. Entonces tenemos acá a personalidades, ¿verdad? De vasta experiencia y que nos van a permitir que en este módulo aquellos elementos de planificación, ¿verdad? Ustedes puedan expresarles todas sus dudas de manera que todo esto quede bien claro y al final pues se alcancen las competencias definidas. Dejo con ustedes al ingeniero Barrera para que, La él pueda puta, una continuar, hora ¿verdad? te Con tardas, la imagínate, parte qué bárbaro. No jodas, lo que pasa es que estos buses se tardan de esta parte de esta sesión. Así que adelante, ingeniero Barrera. Hola, buenos días, gracias. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, como ya lo comentaba el ingeniero Escalante, pues esta sesión damos inicio al módulo 2 de este curso. Ya pues logramos cubrir todo el tema de investigación de accidentes, de cómo hacer un reporte, de cómo hacer pues todo ese proceso de crear el árbol de causas con el fin de llegar, valga la redundancia, a las causas raíz que originaron cualquier eventualidad que se pueda haber presentado en las organizaciones. Esta pues herramienta, como veíamos en la sesión anterior, nos va a servir ya sea para una enfermedad profesional, un accidente o incluso un suceso peligroso. Habiendo cubierto todos esos temas, toda esa temática, en este módulo pues ya entramos un poco más en temas técnicos, temas relacionados con la prevención de riesgos ocupacionales, con la participación, como bien lo mencionaba el ingeniero Escalante, del licenciado Eric Canizales, que nos acompaña esta mañana. Les pedimos ahí un chancecito en sus agendas para que puedan ustedes conocerlos. Y el doctor Castro, pues que acá me está comentando que ya tenemos unos par de problemitas ahí de conexión y que va en el transcurso pues de la charla él va a estar intentando conectarnos. Pero bueno, los dejo ahorita con el licenciado Eric Canizales. La idea es que se puedan presentar de primera mano, comentar un poco de cuál va a ser la dinámica que va a tener el licenciado en el desarrollo de su cátedra. Recordemos pues que cada facilitador es libre de poder desarrollar las sesiones como ellos mejores lo estimen conveniente. Y claro, ¿verdad? A partir ya de las próximas sesiones que ellos van a estar directamente con ustedes, su servidor pues, va a ser más eventual la participación, solo como soporte en algunos momentos, pero los que van a estar desarrollando la sesión como tal, pues son tanto el licenciado Canizales como el doctor Castro. Eric, te dejo para que tengas el espacio de presentarte con todos nuestros colegas y bueno, estamos ya aquí, bienvenido. Gracias, Guillermo. Bueno, tengan todos y todas muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes y prácticamente ya este inicio de este otro módulo en el cual pues en mi caso pues vamos a tener varias actividades. Cuando digo actividades es que vamos a interactuar, número 1 con nosotros y número 2 en cada uno de sus lugares de trabajo para ir conociendo también qué vamos a ir descubriendo, qué es lo que ustedes pueden realizar
en pro de la seguridad y salud ocupacional. Ya lo decía anteriormente en el inicio, soy perito en el área de seguridad y salud ocupacional. Tengo una maestría en emergencias y desastres. He estado trabajando en diferentes áreas en las cuales me ha ayudado para ir viendo qué cosas son las que a veces dejamos a un lado los comités de seguridad o los encargados de seguridad, ¿verdad? O muchas veces se pasa de largo algunas cositas que de repente eso puede provocar, ¿verdad? Una enfermedad profesional, un accidente laboral. Y lo que estamos tratando de realizar con esto es que ustedes puedan tener esa visión, ¿verdad? Esa visión de evitarlo. Lógicamente tenemos que hacer un estudio de nuestros lugares de trabajo. Probablemente algunos de ustedes no tengan un lugar de trabajo fijo, sino que les toque ir a otros lugares de trabajo. Entonces, todavía tenemos aún más que ser bien perceptivos, que vamos a llegar a un lugar, vamos a estar trabajando ahí, tenemos que tener toda esa agudeza visual de qué es lo que tenemos que realizar ahí. Entonces, todo eso nos va a conllevar en parte de este módulo lo que vamos a tener de mi parte, ¿verdad? Les digo, pues a la orden en lo que ustedes puedan necesitar. Trabajo en el Seguro Social, ¿verdad? No soy sindicalista, ¿verdad? Así que no se preocupen. Estoy en el área de radioterapia, ¿verdad? En el Hospital de Oncología. Ahí doy tratamiento contra el cáncer. A la orden, espero que nunca, pero si en dado caso alguien pues necesita ahí alguna ayuda, pues ya saben, ¿verdad? Pueden contactarme sin ningún problema y a la orden. Así que va a ser interesante ese módulo, ¿verdad? Todo lo que esté a mi alcance y probablemente alguna cosa que tal vez no sea de lo que yo les vaya a dar, pero que pueda ayudarles, pues con el mayor de los gustos, ¿verdad? Así que no sé si alguien tendrá alguna pregunta, algo que quiera ir conociendo de antemano. No, agradeciendo, buenos días, licenciado, un gusto saludarle, conocerle y también igual nosotros estamos a la orden y esperamos también, al igual que hemos aprendido en el módulo 1, pues enriquecer más conocimiento ya en este segundo módulo y muchas gracias por toda la apertura, pues que de inicio nos está diciendo que va a poder haber en todo el transcurso del módulo. Gracias. Gracias, Pati. Muy amable, muy amable. Les dejando la tarea desde ya para que se animen a hacer consulta. Perdón, Guillermo, ¿no te escuché bien? ¿Perdón? Y les dejando la tarea que tenés desde ya para que se animen a hacer consultas ahorita. ¿Quieres que les deje tarea ya? No, hombre, espérate. Todavía no. No. Todavía no. No, en el caso sí van a haber actividades interesantes, ¿verdad? En las cuales pues en algunos casos esa va a ser un poquito difícil. Cuando digo difícil, probablemente tal vez sea por algún equipo, pero podríamos ver la forma de cómo se puede realizar, ¿verdad? Voy a ir conociéndolos poco a poco en su lugar de trabajo, ¿verdad? Probablemente cuál es el puesto que ustedes están en su lugar de trabajo, qué es lo que realizan. Esto me va a ayudar a mí también para poderles ayudar o dar algunos tips, ¿verdad? Probablemente alguien en algún momento, mire, fíjese que casualmente estoy realizando esto en mi lugar de trabajo y no sé qué otra cosa más adicional podríamos hacer. Entonces, excelente, ¿verdad? Entonces, como les digo, por mi parte, pues nada más esperando a que iniciemos, ¿verdad? Y como les digo, tengan toda la confianza, hagan las preguntas pertinentes, tenemos la respuesta a la mano, perfecto. Si nos tocó investigar, pues también vamos a investigar un poquito más, ¿verdad? Así que ahí estamos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario adicional de parte de todos ustedes o de ti, Guillermo.
Bueno, quizás iniciando, mi nombre es Cintia Cosio, yo no soy del país, estoy residiendo recién en El Salvador hace 2 años y 2 años y medio en realidad. Lo que yo me dedico es, yo soy auditora OSHA, pero he trabajado siempre, como usted dice, visitando a otras empresas, ¿verdad? Porque estaba a cargo de todo lo que eran los extintores, para hacer el seguimiento, hacer las capacitaciones y todo aquello. Entonces, tal como usted dice, realmente ver los tips, porque es diferente tener un puesto de trabajo en una empresa, en una industria y tener tu equipo de trabajo. Claro que en el mío también yo tenía, pero de mí es diferente porque tengo que ir a todas las industrias, conocer cada industria, cómo está encaminada, cómo está formada. Realmente es algo que me apasiona, me gusta el trabajo que yo hago y bueno, lo que hay que tener los tips es que cuando uno entra al trabajo, a una nueva empresa, saber exactamente cuáles son su señalética, todo, porque uno nunca sabe cuándo va a ocurrir algo, ¿verdad? Y si no estamos atentos el rato de ingresar y de ver su señalización, no sabemos dónde está un extintor, dónde está la puerta de salida de emergencia. Entonces hay veces que somos distraídos y entramos a algún lugar o a un edificio, a alguna parte, y no hemos leído eso. Entonces es algo que he aprendido, es algo importante el poder tomar atención a toda la señalética que tenga en el lugar que estoy ingresando, ¿verdad? Bueno, eso, pero vamos a ir ya viendo en el camino. Muchas gracias. Bueno, bienvenida, Cintia, aunque sea 2 años y medio después, pero bienvenida a nuestro país. Me imagino que antes de la pandemia tuvo por lo menos el conocer algunos de los lugares bonitos de nuestro país, ¿verdad? Y en su caso, definitivamente, cada vez que vamos a una empresa, nos toca tener ese cuidado para no terminar siendo nosotros un accidente laboral, ¿verdad? También tener esa delicadeza muchas veces que hay que tener con los clientes, de poderles decir algunas cosas que tienen que cambiar. Bueno, en su caso, va haciendo prácticamente una auditoría, tienen que realizarlo. En el caso a veces uno como perito, uno les dice, y bueno, puede ser que guste, puede ser que no guste, o que mire, esto no puede ser, pero número uno con la ley es que se respalda. Mire, la ley dice esto, ¿verdad? Y número 2, las experiencias que uno ha tenido y qué es lo que en otras empresas ha ocurrido, se los puede poner uno de ejemplo, ¿verdad? Ahí va uno realizando. Hoy que estaba hablando usted de la señalética, es algo bien particular en algunas empresas, ¿verdad? Definitivamente, gracias a Dios, hoy ya estamos un poquito más amplios en ese aspecto, ya las empresas ya lo toman mucho más en cuenta, ¿verdad? La pandemia hasta cierto punto ha traído un poquito de ayuda en ese caso, ¿verdad? Porque, oye, la señalética pues ya hay un poquito más, ¿verdad? Así que muchas gracias, Cintia, ¿verdad? Por su participación y bueno, ahí estamos y a la orden, ¿verdad? Muchas gracias, gracias. Ok, excelente. Gracias, Eric, por tu tiempo. Estás cordialmente invitado a quedarte en la sesión si tienes chancecito o si gusta, pues ahí el tiempo que quieras y poder intervenir para que vayas viendo cuál es la dinámica que seguimos. No hay ningún inconveniente, eres bienvenido y de todas maneras eres parte del equipo, ¿verdad? Y bueno, ya con la presentación que nos ha hecho el licenciado, el doctor Castro ahorita pues va de camino a la clínica, tuvo un contratiempo, pero va a hacer lo posible por conectarse en el transcurso de lo que tengamos la sesión. Así que ahí despuesito le damos el espacio a él. Vamos a empezar entonces con la clase. Les voy a pedir por favor que tengamos los micrófonos apagados y los vamos a ir encendiendo siempre y cuando ustedes deseen participar. Esto nos va a permitir evitar distracciones a los demás. Por favor, ahí con micrófonos apagados. Bien. Y bueno, tendencia de balón más prolongadas, pelotas que terminen en gol. Por favor, los micrófonos apagados. Seguridad del balón, incluso que sea un gran Creo marcador. que el de Nicolás está habilitado. Por favor, ahí lo ponemos en silencio, si no vamos a tener participación para que no interrumpamos.
Muchas gracias. En el módulo 2, entonces vamos a ver qué es sobre el plan de prevención de los centros de trabajo. Es el título que tiene, técnicas analíticas anteriores al accidente. Hablábamos que cuando ocurren los accidentes tenemos, permítame un segundito. Ok. Lo que es el plan de prevención de los centros de trabajo son técnicas analíticas anteriores. Lo que es una investigación del accidente, veíamos que son técnicas que se generan posterior. O sea, más que viene siendo una técnica de tipo reactivo. ¿Por qué empezamos por el módulo 1, que era, me pueden decir ustedes, si estábamos hablando que la investigación es una técnica reactiva y vamos con las preventivas, ¿por qué empezar al revés? Porque realmente todos nosotros debemos de pensar de una forma preventiva, es decir, anticiparnos a la accidentabilidad. Pero empezamos viendo lo que era la investigación para que ustedes conocieran, y ya que el curso va más orientado a ese tema, era que conocieran toda la metodología y se les dejara la base. Ya una vez conociendo que pueden, o que obviamente en toda operación siempre va a haber uno u otro tipo de accidente, enfermedad o suceso peligroso, hoy con estos módulos, el módulo 2, vamos a reforzar el tema preventivo, es decir, a lo cual nosotros le tenemos que apuntar como líderes en las áreas de prevención de riesgos. La prevención es el objetivo primordial. Ya sabemos que un accidente nos puede costar muchos miles de dólares, ya que veíamos en la sesión pasada que si hacemos el ejercicio de calcular cuánto costó un accidente, bueno, aunque sea un accidente leve, la amputación de una falange, o es, bueno, medio leve, puede ser el doblón de tobillo, o algo que no implique mayor complejidad en el tratamiento, en la salud de la persona, pueden ser accidentes que pueden andar rondando los 10,000, 20,000, 30,000 dólares. El año pasado, su servidor estuvo apoyando la investigación de un accidente, ese fue más de tipo ambiental, pero igual hubo implicaciones en temas de salud, que al final, al hacer todo el análisis del costo del accidente, llegó a rondar casi el $500,000, tomando en cuenta las indemnizaciones que se pagaron, la compra de equipo nuevo, en fin, llegó a ese monto bastante elevado. Cuando nosotros logramos entender eso, que creo que a nosotros no nos cuesta, pues porque es el pan de cada día de todos los que trabajamos en el área de prevención de riesgos, pero aún así hay personas que, como les decía al inicio de este curso, el tema de seguridad muchas veces las personas lo ven como algo más de lo común, o más de lo mismo, mejor dicho, algo más de lo mismo. No logran dimensionar la complejidad y la importancia que esto tiene en las operaciones de la empresa. Por ahí decía Eric algo, que a raíz de esto de la pandemia, de alguna u otra forma, por ejemplo, temas tan sencillos o comunes desde la óptica de seguridad como la señalización, pues se ha vuelto ya casi algo común, algo que todas las organizaciones, bueno, ayer anduve afuera con mi familia, mi esposa haciendo unas diligencias, unas consultas médicas que tuve, y es exagerado. Desde las clínicas médicas que antes nosotros no teníamos como el protocolo de desinfectarnos y todo más, que los médicos que atendían a los pacientes, uy, no hombre, es exagerado y agradable hasta cierto punto ver que te toman la temperatura, te echan alcohol gel, tú andas con tu mascarilla, hay quienes lo hacen, otros no, el hecho de que antes de subirte al vehículo, después de haber pasado consulta, te rocias con un alcohol en tu ropa, manos. Eso al final es bien visto porque estamos evolucionando en temas de seguridad, de salud, sobre todo en temas higiénicos. Me gusta mucho el ejemplo que antes nosotros, espero que todos ustedes tengan esa costumbre, ¿verdad? Que previo al ingreso a sus hogares se quiten sus zapatos, la ropa con la que han andado en la calle y directo a ducharse. ¿Por qué? Porque eso yo lo conocí hace un par de años atrás cuando estuve en unas clases de japonés,
que los asiáticos, específicamente los japoneses, tenían esa costumbre. Me decía una persona que ellos suelen bañarse en la noche antes de irse a dormir. ¿Por qué? Le decíamos nosotros hace 15 años atrás más o menos que estuve en esas clases, y nos explicaba la persona que era porque todo el día habían andado en la calle haciendo diligencias, tocando cosas, etcétera, etcétera, porque estaban sucios y tenían que ir limpios a su cama a descansar. Hoy en día, con esto de la pandemia, toda esa evolución, todo ese cambio cultural, nos ha obligado a que todos también tengamos esos hábitos. Y eso es parte de un plan de prevención en los centros de trabajo. Esta mañana yo lo que les voy a compartir es unas técnicas. Bueno, primero vamos a ver lo que son las inspecciones de seguridad. Vamos a conocer una técnica muy interesante que se le conoce el NERP, nivel estimado de probabilidad de riesgo. Ya lo vamos a ver en detalle. ¿Por qué se los voy a compartir? Porque es parte de este módulo. Porque esa es una herramienta que nos va a permitir a nosotros justificar ante las autoridades que sueltan el billete en las empresas el por qué es importante implementar una medida de prevención. Este NERP nos va a decir, ok, si por ejemplo Jaime quiere implementar el uso de gafas de seguridad donde él trabaja, de repente le pueden decir, pero ¿y para qué? ¿Para qué vamos a invertir en gafas de seguridad? Entonces el NERP te permite justificarle a quien te va a dar el dinero que ese proyecto o esa provisión, ese tipo de protección reduce el riesgo en tanto por ciento y por lo tanto pues la persona va a hacer su trabajo de una forma mucho más segura. Claro, no digo mascarillas porque hoy en día es parte del atuendo habitual que andamos todos, ¿verdad? Antes nos combinábamos, bueno, la señorita se combinaba en la cartera con su vestir y todo, pues, pero ahora también, aparte de eso, tiene que pegar la mascarilla. Los caballeros, cuando nos tocaba usar traje y corbata, que la corbata fuera bien combinada. Hoy también vamos a tener que buscar que la mascarilla pegue con lo que andemos utilizando. Es decir, es cambios de cultura. Pero bien, dicho esto, vamos a ver que las técnicas anteriores al accidente, tenemos que dentro de las técnicas analíticas de detección de causas que actúan, ojo, ¿verdad? Aquí la palabra clave es que actúan antes de que el accidente se produzca, se encuentran primero el análisis de trabajo, o como algunos lo conocemos como el ATS, análisis de trabajo seguro, análisis de tarea segura. Esa es la primera técnica analítica que nos va a permitir detectar causas antes que el accidente se produzca. El otro punto son los análisis estadísticos. Cuando tú llevas un indicador de frecuencia, un indicador de gravedad, son análisis que te permiten conocer cuál es la evolución del comportamiento, la cultura de seguridad en tu organización. Y en especial, las inspecciones de seguridad. ¿Por qué razón? Porque en la inspección de seguridad tú estás incluyendo, en algunos casos, aquí va a ver, mira, esto es como cuando hablamos del reporte de accidentes. En la buena teoría o la buena práctica es que cuando tú haces una inspección incluyas esto, el análisis y control de riesgos. Eso es clave. Pero claro, ¿verdad? Cuando tú desarrollas un ojo analítico, ya con los años de experiencia que muchos de nosotros tenemos y que estamos ya familiarizados a hacer una inspección de seguridad, por ejemplo, Cintia como auditora OSHA, bueno, hizo 45001, ¿no? En este caso, ya uno desarrolla ese ojo clínico, ese ojo crítico, que tal vez el análisis y control de riesgo no es que lo vas a estar documentando en detalle, sino que ya en tu mente vas haciendo, esta condición insegura puede presentar un riesgo alto, medio, bajo, de tal cosa. Pero idealmente cuando empezamos a dar los primeros pasos, y yo sé que muchos de ustedes asesoran a sus comités de seguridad o de repente pues alguno de ustedes puede asesorar a alguna empresa, algún conocido, qué sé yo. Lo importante es llevar de la mano a quienes hacen estas inspecciones y en el formato desarrollado pues incluir ese análisis y control de riesgos. Al final hasta te puede servir, y como decimos, el dicho que dice que matar dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? En el caso pues lo que tú vas logrando es que en una inspección de seguridad ya de un solo estás considerando tu evaluación de riesgos. Puede ser, se puede considerar.
Claro, una evaluación de riesgos es mucho más profunda, mucho más detalle, porque ves el puesto, etcétera, etcétera. Pero bueno, una buena muestra de la importancia de la inspección de seguridad, vemos aquí en la teoría que se deduce del hecho curioso de ser precisamente el factor económico que impulsa el interés por la prevención. Miren qué interesante, o sea, parece mentira, pero el tema de seguridad siempre está implícito el factor económico. Claro, la diferencia es que nosotros no podemos decirle a un gerente general o a un director o a un dueño de una organización que si me da $20,000 para invertir en una campaña de seguridad, yo le voy a regresar 50,000 de la noche a la mañana. Es casi imposible. ¿Por qué? Porque acordémonos que el retorno de inversión de los proyectos en seguridad que nosotros desarrollemos se ven a largo plazo, a mediano o largo plazo. Y tal vez no lo vamos a ver en billetes, sino que en un ambiente productivo más agradable, personas motivadas, colaboradores que están en un ambiente de trabajo seguro y saludable van a producir más. Entonces es ahí donde nosotros contribuimos al tema económico de una organización. Y por esa razón, y claro, ¿verdad? Hoy con lo de la pandemia, que vuelvo, y este es un análisis, una opinión muy de Guillermo Barrera, que aquel que dijo que veía el COVID como una bendición, la bendición ha sido para el tema de seguridad. ¿En qué sentido? En que nosotros hoy somos más visibles en las empresas. Miren lo que estoy diciendo. El tema de la pandemia, a nivel no solo nacional, o sea, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, ha logrado que las personas que trabajamos en el área de seguridad y salud ocupacional seamos más visibles. Que el área de seguridad ocupacional sea más visible en la organización. ¿Por qué? Porque, bueno, también va a ir mucho dependiendo de cómo las instituciones estatales están haciendo ese seguimiento. Pero miren, en nuestro país lo que ha sucedido, hoy que se aperturó la economía, de un par de meses a la fecha, bueno, al menos a mí me han caído varios consultas, incluso algunos de ustedes me han consultado de preguntas puntuales sobre, mire, cómo hacer para renovar un comité. No sé si Olinda está ahora conectada, pero bueno, ahí le estábamos facilitando información a ella sobre ese tema. De repente otros conocidos, mirá, que tengo una inspección. Entonces, a lo que quiero llegar es que el hecho de la pandemia, más las inspecciones de las entidades de gobierno y el interés económico de las organizaciones, ha permitido que este tema de prevención de riesgos sea más visible. ¿Por qué lo digo? Porque claro, ¿verdad? Si tu empresa está operando y no tienes ningún protocolo de bioseguridad, que en su momento lo van a ver con Eric y con el doctor Rodolfo Castro, si tú no tienes bien desarrollado todo eso, hoy empiezas a elaborar, en 5, 15 días te cae el primer colaborador contagiado de COVID, ¿y qué va a suceder? Una sola persona te puede hacer si no tienes los protocolos de prevención, esa única persona contagiada te puede contagiar al resto de toda tu organización. Una sola persona, como decimos en buen salvadoreño, se paseó en todo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde viene el tema preventivo, y por eso acá menciona ese interés de ese factor económico. Y miren qué interesante, vemos más adelante en este texto, que en 1752 empezaron a dar esos pasos con los temas de inspecciones. El primer antecedente conocido fue el Philadelphia Contributorship, y que la fundó Benjamin Franklin. Miren cómo ha ido evolucionando este tema. Es por el tema de las aseguradoras también. Muchas organizaciones o ustedes tienen seguros, ya sea médicos, de su vehículo o en sus casas. Imagínense, desconozco, que es un poco común que nosotros paguemos un seguro de nuestras viviendas. Algunos alquilan, otros pues no tenemos esa costumbre. Por X o Y razón no es una costumbre en nuestro país que tú asegures tu lugar de residencia. Pero sí el carro, ¿verdad? Es algo que eso es más común. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que una organización que paga una cuota de seguro, inmediatamente ayudan implícita en las inspecciones. O la misma aseguradora te dice, ok, si quieres asegurar tu patrimonio que cuesta $1 millón en toda la maquinaria y todo, ¿verdad? Yo quiero ver cómo controlar los riesgos en tu organización. Y ahí vienen los famosos due diligence, etcétera, etcétera, y que te hacen una serie de análisis y te cuentan hasta el más mínimo detalle para poderte asegurar o para poderte soltar un crédito. Entonces vemos ahí que ese tema de las inspecciones fue
inicial en tema de las compañías de seguros o aseguradoras. Pero bueno, al final lo que me interesa es que vean ustedes desde cuándo viene el tema de la inspección y cómo esto ha ido evolucionando. Ahora bien, acordémonos que hablamos de 3 técnicas. La primera de ellas, el análisis de trabajo. El análisis de trabajo o de puestos de trabajo aplicado a la seguridad de la empresa no solo debe basarse en la determinación de las causas de lesiones, sino que simultáneamente deben estudiarse las repercusiones económicas que representan los accidentes en la empresa. ¿Cuál es el propósito del ATS o del análisis de trabajo seguro? Es buscar la correlación que existe entre una lesión corporal o los daños materiales, ya que la seguridad debe considerarse como un integrante más del sistema productivo. La OIT lo define como el conjunto de técnicas de estudio de métodos y medidas del trabajo, mediante las cuales se asegura el mejor aprovechamiento posible de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo una tarea determinada. Pero me van a decir muchos de ustedes, pero miren, esto es más orientado al tema de ingeniería industrial. Yo soy médico, o soy biólogo, o tengo otra profesión. Pero al final, el análisis de tarea segura, el análisis de trabajo seguro lo podemos sintetizar o lo podemos simplificar aún más a un tema de métodos y medidas del trabajo. ¿En qué sentido? Un ejemplo bien concreto. Por ahí Oscar va a remodelar su clínica o su oficina. O alguien de ustedes va a remodelar clínica, oficina o va a haber algún proyecto en su lugar de trabajo. El ATS lo que te va a permitir es que antes de empezar la ejecución del proyecto, tú te sentes a hacer un análisis paso a paso de las actividades que se van a ir desarrollando. Paso 1, van a entrar los contratistas con una grúa. Pucha, una grúa, ok, perfecto, una grúa ingresa. ¿Cuáles son los riesgos asociados a que esa grúa ingrese a tu establecimiento? Pero no, ahí puede ser que el operador esté certificado, etcétera, etcétera. Entonces tú te vas anticipando a los posibles riesgos que pueden ingresar. Pero no, fíjate que no es una grúa, pero sí van a haber rotomartillos en cantidad, porque queremos botar paredes, etcétera. Ok. Entonces lo que tú vas a ir haciendo es analizando paso a paso y de cada actividad cuál es el riesgo asociado. De tal manera que cuando se ejecute, ya estés con un plan de prevención anticipado. Ahí tú puedes definir, ok, antes de que ingresen mis contratistas a laborar, una breve inducción de seguridad, inspección de los equipos de protección personal, inspección de las capacitaciones, verificar las capacitaciones que tengan, etc. Ya una vez hecho eso, tu análisis de tareas seguras se convierte ya en algo que te permite anticiparte el riesgo. Otro objetivo del ATS es, si tienen alguna consulta, no duden en interrumpirme, por favor. En el caso del ATS, también lo que te permite es, tú creas un procedimiento de trabajo y venís tú y querés validar si lo que está escrito en ese procedimiento es lo que se cumple. Si, por ejemplo, ok, primero me pongo los zapatos y después los calcetines, no tiene lógica. Primero me pongo los calcetines y después los zapatos. El ATS va viendo eso. Porque el error que muchas veces hemos cometido es que los procedimientos los redactamos detrás de la computadora, así en el escritorio, en ambiente cómodo, bien chivo, ahí escribiendo. Y hacemos un procedimiento precioso con fotos, con gráficos, qué sé yo. Pero el error es que nunca involucramos a los colaboradores que van a hacer ese trabajo, a las personas de piso, al operativo, al de campo. ¿Qué sucede? Cuando tú le entregas ese tipo de procedimientos a las personas que lo van a implementar, pero que no se sienten parte de ese documento, no te lo van a cumplir. Entonces ahí en el ejemplo, si tú decías, ok, para decirme primero me pongo calcetines, después zapatos, después los pantalones y después la camisa, ¿qué me faltó? Interior, va a decir alguien, ¿en qué momento me la puse? Perfecto, entonces regresemos en el ATS y primero es ropa interior, calcetines, y así tú vas paso a paso haciendo el análisis de tarea. No sé si tienen algún comentario.
Siempre les voy a pedir, por favor, que tengamos los micrófonos desactivados, porque se oye interferencia. Bueno, sigamos. Bien, en el ATS o análisis de trabajo seguro, el correcto enfoque del trabajo debe pasar por buscar el justo equilibrio, como vemos, en 3 lados del triángulo del trabajo. Este triángulo del trabajo, los 3 lados son la calidad, la productividad y la seguridad. Esos 3 lados son los importantes a tener en cuenta para lo que es el análisis. Disculpen, oigo interferencia de alguien con el micrófono abierto. Les pido porfa que lo cerremos, porque estoy escuchando, les digo, estoy escuchando mucha interferencia. No sé si todos lo perciben, pero vamos a seguir así la indicación que si quieren, vamos a aperturar el micrófono porque alguien quiere opinar. Y con toda la libertad lo vamos a hacer, pero si no, por favorcito, se los pido, tengámoslos apagados. Gracias, muy amable. Bueno, les decía entonces, el análisis de trabajo, ese triángulo es calidad, productividad y seguridad. Para realizar el estudio de un puesto de trabajo, hablando un poco de lo que estábamos conversando al inicio de lo que es este análisis de trabajo seguro, lo más importante es conocer lo que se hace. O sea, si a mí me va a llevar, por ejemplo, Olinda a ayudarle con algún análisis en su lugar de trabajo, lo primero que tengo que hacer es empaparme y conocer bien qué es lo que ellos hacen. O de repente Patricia me va a pedir otro análisis, ¿verdad? Tengo que conocer qué es lo que hacen en esos puestos y luego estudiar las condiciones que se requieren. ¿Por qué? Porque acordémonos, ¿verdad? Tenemos el documento escrito que es en el mundo ideal, pero tenemos las costumbres en la práctica. Todos sabemos que si vamos a intervenir un equipo eléctrico o algo que esté energizado, hay que seguir los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Pero en la práctica muchos mecánicos o electricistas es lo que menos hacen. ¿Por qué? Porque sabemos que llegar, bloquear una máquina, etiquetar y hacer todo el procedimiento, un trabajo que dure 1 hora, se puede extender a 1 hora y media. De repente, imagínense a alguien que trabaje en el tema de odontología, el famoso compresor. Tiene que dar intervención porque se le dañó ese compresor y tiene una fila de pacientes y bueno, tenemos que salir para allá. Ajá, pero si tengo que hacer todo el proceso adecuado de desconectar ese compresor, asegurar que no existe una energía residual, porque el técnico que lo va a trabajar puede recibir una descarga o qué sé yo, ahí algún problema de seguridad, le puedo decir yo como médico ahí de la clínica, no, mire, hágalo así en caliente, o sea, encendido, solo métale mano ahí lo que está arruinado y démosle, porque tengo una fila de 10 pacientes y con cada uno de ellos me tarda 1 hora o más. Así pasa. Entonces, lo ideal es que conozcamos bien en lo que hace el puesto, conocer las condiciones, o mejor dicho, estudiar las condiciones que se requieren para que se desarrolle el trabajo en las mejores condiciones de efectividad y seguridad, y por supuesto vamos a identificar los peligros y estimar los riesgos asociados a cada etapa. Lo que les decía, paso 1, ingresa las personas, van a trabajar en altura, ok, entonces tengo que mandarlos a hacer un chequeo médico. Paso 2, van a conectar el equipo para soldar. ¿Qué significa entonces? Que yo tengo que inspeccionar ese equipo de soldadura. Paso 3, para hacer una soldadura aparte que a 6 metros de altura. Ok, quiero ver los equipos de protección contra caídas. Y así lo vamos a ir documentando. Porque al final lo que buscamos es definir las aptitudes de las personas que deban desempeñarlos. El reto grande y el problema más grande que todos nosotros en seguridad o en prevención de riesgos enfrentamos en las organizaciones es las 3B que compras tiene como principal objetivo en sus trabajos. ¿Saben cuáles son las 3B? Lo bueno, lo bonito y bien barato. Esas 3
4B, ¿verdad? 3B, 4B. Ese es el reto grande, porque no es lo mismo contratar a don José, que me va a venir a hacer un trabajo de soldadura y que me va a cobrar, ¿qué? $20 el día, a contratar a don fulanito de tal, que es un soldador certificado, y él, en lugar de cobrarme $20 el día, me va a cobrar 80. No es lo mismo. Es más inversión, pero yo sé que atrás de todo eso va a ir un respaldo en tema de aptitud, conocimiento y temas de seguridad, que en una organización es lo que buscamos. Y acordémonos siempre el triángulo de calidad, productividad y, por supuesto, el tema de seguridad de lo que se hace. ¿Cuáles son los objetivos entonces del análisis de trabajo seguro? Primero, mejoran los métodos de trabajo. O sea, mejora eso. Segundo, Gladys es. No, está corto. ok. Entonces tenemos mejora el método de trabajo, la adecuación de las personas al puesto, la valoración del puesto como objetivo 3, como un cuarto objetivo el adiestramiento del personal y como un quinto objetivo analizar los riesgos. O sea, esos cinco puntos son como los objetivos principales de este análisis de trabajo. Quiero saber cómo mejorar el método. Quiero saber cuál es la adecuación de esa persona en temas ergonómicos. De repente me voy dando cuenta que el puesto de trabajo ergonómicamente no es el adecuado. Genera un movimiento repetitivo y la persona pasa desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde haciendo lo mismo sin ningún proceso de descanso, ni nada, de rotación, ni nada. Valorar el puesto. ¿Valorar el puesto en qué sentido? En conocer qué tan riesgoso es ese puesto de trabajo. ¿Qué tipo de colaborador tiene que estar en ese puesto? ¿En qué sentido? Imagínense si la ley, por ejemplo, nos obliga que por cada 25 colaboradores tengamos a una persona con un problema, bueno, hay quienes le dicen capacidad especial, otros le llaman discapacidad. Pero la ley nos pide eso, que por cada 25 personas tengamos a alguien con una capacidad especial, como quieran denominarlo. Esa es la valoración del puesto. De repente, me acuerdo hace un par de años, en una empresa de dulces, tenía personas ciegas trabajando en un área que el trabajo era embolsar paquetes de 200 unidades de dulces surtidos. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Personas ciegas cuya habilidad de contar con sus manos era tan exagerada que lo hacían mucho más rápida que una máquina. Y como eran dulces de diferentes sabores, no importaba si podían ver o no. En otra empresa tenían personas sordomudas trabajando pegando bolsas que ocupan para empacar el cemento. Lo interesante cuando tú ibas a esos puestos, era, ok, está bien, estamos haciendo un trabajo social excelente, pero ya pensaste en los temas de seguridad. Por ejemplo, una evacuación era una época en que recién se habían dado los terremotos del 2001, y se recordarán que en ese año hubieron 2, en enero y en febrero. Entonces, de repente tú le decías a la persona responsable del área de seguridad, ¿y cómo piensas tú, sobre todo a los sordomudos? Ya vamos a hablar del tema de las personas ciegas. ¿Cómo garantizas tú que el sordo va a lograr escuchar algo? No te preocupes, ahí hay una luz estroboscópica. Me decía, qué chévere. O sea, la persona no iba a escuchar el sonido de la alarma, pero iba a ver la luz. Y eso le iba a alertar que había una emergencia. Perfecto, eso es valorar el puesto, pensar en el puesto. Y, claro, ¿verdad? Adiestrar a la persona, de explicarle que si veía esa luz estroboscópica era que tenía que salir inmediatamente del área de trabajo porque algo estaba sucediendo. Con los ciegos era diferente porque es como, ellos no eran sordos, ¿verdad? Entonces podían escuchar el sonido. Pero claro, ¿quién los guía sobre la ruta de evacuación? Ahí es donde entra en juego que en tu plan de emergencia, que lo van a ver más adelante, creo que con Eric, tienen que desarrollar el proyecto de
bueno, hay diferentes nombres. El Ministerio de Trabajo a veces pide un plan padrino, le dicen otros ángeles que me cuidan. Ahí es la creatividad de cada quien. La idea es que dentro de tu grupo de brigadistas sensibilices a alguno de ellos para que apoyen a las personas con algún problema de movilización a que ellos son prioridad. Imagínense, tienen, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, o alguien que se haya fracturado el pie y tenga que andar enyesado y con muletas, o una mujer embarazada ya en sus etapas de avanzado embarazo. Entonces esas personas son quienes van a dar el soporte de salida o de evacuación a ellos. Entonces eso es valorar el puesto, adiestrar al personal y analizar los riesgos. Perdón, ingeniero. Acerca de esto, de todo lo que es sistema de evacuación, algo que es importante que nosotros no tomamos en cuenta como ciudadano normal y común, la gente que vive en edificios, por ejemplo, no tenemos en cuenta, por las cosas de la vida, ¿verdad? De que cada uno tiene que trabajar, tiene que tener su rutina, pero no tomamos en cuenta realmente cuántos ancianos tenemos en nuestro edificio, cuántos niños hay. Habrá quizás alguna persona en silla de ruedas que vive con quién. Entonces, esto de sistema de evacuación inicia realmente desde casa, ¿verdad? Desde donde nosotros estamos, para poder ubicar quién va a necesitar mi ayuda, cómo podríamos organizarnos, porque en caso de alguna emergencia, pues cada uno piensa en los suyos, pero si estamos bien organizados, deberíamos poder ver quiénes viven en nuestro edificio, cómo podríamos organizar y cómo podríamos ayudarnos entre nosotros para que así siempre sea el menos riesgo posible, ¿no? Y la menos pérdida que se pueda tener. Buen punto lo que usted menciona. No sé si Eric todavía está conectado, él como experto en tema de emergencias y desastres, ¿qué nos pudieras comentar, Eric? No sé si todavía está. Me imagino que lo decías con respecto al área de vivienda. Sí, lo que comentaba Cintia. Sí, el área de vivienda, los edificios normales y comunes que uno vive, ¿verdad? Sí. Y lamentablemente, en los edificios habitacionales no existe. En los nuevos habría que ver. No he podido ir, digamos, a algunos recientes, pero sí no existe como el encargado de quiénes van a hacer. Ahí prácticamente es la comunidad quien tiene que organizarse, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Y es difícil cuando un edificio de apartamentos de 50, ya estoy hablando de poquitos, realmente puedan organizarse. Diferentes son en las empresas, donde sí, definitivamente ahí sí es mejor organizado, ¿verdad? Pero sí, a nivel habitacional es algo muy difícil. Cuando ocurren emergencias, lo que ya hemos escuchado todos los salvadoreños y más de alguna vez usted también, Cintia, es que nos solidarizamos y ahí vamos a ayudar, que la niña Juanita está en silla de ruedas y pasa sola, ¿verdad? O don Chepito le cuesta caminar, ¿verdad? Pero no es algo que ya esté organizado, lamentablemente, sino que es en el momento que ocurre. No debería ser así, pero para eso, ¿verdad? Así como a veces en las colonias hay una directiva, ¿verdad? En los edificios debería de haberlo. En los edificios es un poquito más, no difícil, pero digamos que no es tan común. ¿Por qué? Porque normalmente hay un encargado que es el que ve algún problema habitacional, pero no colectivo de emergencia. En las colonias es diferente. La mayoría son de 1 a 2 plantas y rápidamente conectan hacia su punto de encuentro, hacia la salida, hacia el parque que tienen, pero en un edificio sí es mucho más difícil. Y eso que también en nuestro país, en los últimos 10 años, ¿verdad? Se ha visto proliferado la cantidad de edificios que están haciendo de más de 10 plantas, ¿verdad? Entonces, sí, ahí se vuelve ya un poquito, se vuelve difícil, se vuelve bien difícil, ¿verdad? Porque muchas veces no se tiene a veces ni contacto con los vecinos, saben que sí, viven 5 o 6 personas,
y de repente a los 2 años, tenían una niña que anda en silla de ruedas, ¿verdad? Porque tal vez nunca se ha tenido contacto. Ese es otro problema que existe. Pero yo pienso que es más por desconocimiento, ¿no? Porque, digamos, los que estamos en esto de seguridad industrial, sí nos inmiscuimos en todo esto, pero la población en general no tiene ese conocimiento y mientras no haya, digamos, alguna dirección, alguien que pueda, porque como usted dice, yo realmente eso valoro mucho de los salvadoreños porque son bien unidos, siempre están ahí solidarios para cualquier cosa, pero eso ya es post. Después de que hubo la inundación, después de que hubo esto, entonces sí existe eso, pero el preventivo de lo que estamos hablando ahora es eso, de que realmente los edificios con gente normal, ciudadano normal, que deberían de organizarse y todo eso. ¿Y quiénes son los que vamos a ayudarles en esto? Nosotros que tenemos esa, digamos, esa mentalidad ya, ¿verdad? Formada de decirles esto deberían hacer, miren, porque, no sé, tal vez tiene usted un amigo que vive en un edificio, con que usted le diga al amigo, ustedes, y mire, ustedes saben cuántos viven y cómo es, deberían hacerlo, ya le enciende eso al ciudadano. Entonces, si cada uno de nosotros a los amigos les decimos, mira, y tú en tu edificio tienes esto, has pensado en esto, deberíamos tener, y así poco a poco va a ir, yo creo, creciendo este pensamiento, ¿verdad? Eso, solamente. Sí, gracias. Es importante, realmente es importante, peor viendo de que hay tanto edificio, hay tanta gente, hay niños, hay gente de la tercera edad, minusválidos, todo. Entonces, pensar así un poquito en que tenemos que organizarnos, ¿verdad? Para cualquier cosa, cualquier evento. Sí, fíjate que la ley de protección civil habla un poco de los comités locales, ¿verdad? Pero están hablando ya de una comunidad. Y digamos que aunque es muy buena la ley de protección civil, mitigación y prevención de desastres, pero hay algunos aspectos, como en el caso que tú me estás comentando, de edificios, no lo expone completamente, ¿verdad? Sino que se va un poquito más a todas aquellas comunidades que siempre tienen riesgo, son un poquito más vulnerables. Gracias a Dios que hace que 8 años estoy viendo que en la currícula de los estudiantes, y lo vi porque lo vi con mis hijos, de repente me dijeron, mira papá, necesito que me ayudes por favor a hacer una maqueta de un terremoto. Y yo me quedé, yo nunca lo vi, pero hey, está bien. Y después mira, una de una inundación. Entonces, gracias a Dios, poco a poco, ya desde el nivel educativo de según primer ciclo, se esté ayudando y se esté haciendo esto. Ya se tiene un poquito más de precaución en ese caso. Y como bien decía Guillermo, en el caso de este diplomado se empezó con lo reactivo, ¿verdad? Y hoy vamos con lo preventivo, pero porque lamentablemente a veces salvadoreños aplicamos todo en manera reactiva, ¿verdad? Media vez pasa el sismo, ya baja la guardia. Entonces, nos hace falta todavía ahí seguir, pero muy buen punto de vista, Cintia, definitivamente. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer por humanidad. De repente ver algo no es, y perdón la expresión, no es ser metido, sino que al contrario, sino que decirle a alguien, aquí puedes mejorar y hay que tener en cuenta que ese puede ser un riesgo. Pero excelente, sí. No, los colegios hacen, el colegio de mi hijito, cada año hacen su sistema de evacuación y hacen como un simulacro, que eso es importante porque desde los niños es que hay que meter eso, ¿verdad? Bueno, sigamos. Gracias. Gracias, gracias. ¿No? Y la verdad que todo esto es lo que vamos buscando. Todo lo que ustedes exponen no es que vaya fuera de sentido, sino que al contrario abona, sobre todo porque cuando vamos analizando temas puntuales, y me gustó mucho ese ejemplo que dice Cintia, porque ella lo ve de una parte más compleja, un edificio, pero en una colonia también hay problemas. Imagínense hace poco acá donde vivo, fue a principios de año, ahí por enero,
Problema que atrás de la colonia hay un área boscosa, digámoslo así, zonas ahí, terrenos así de baldíos, que cada año agarra fuego. Se hace un incendio forestal. Esta vez fue por culpa de unos muchachos de la misma colonia que estaban tirando los famosos silbadores que se supone que son prohibidos. Lo que les quiero comentar es que se genera el incendio, se llaman bomberos, vienen, ¿y cuál fue el problema? Que la motobomba no pudo bajar hasta el sitio donde estaba el incendio. ¿Pero por qué? Porque las maravillosas ideas de muchos vecinos, yo creo que a todos nos pasa, que ocupan los garages como salas o bodegas y todos sus vehículos afuera. Y hoy en día, una familia de 4, hay 4 vehículos, cada uno tiene su propio vehículo. Entonces, al final, ¿qué sucedió? Los bomberos les tocó ir con esas mochilas que llevan, tipo, no me acuerdo cuál es el nombre técnico que tienen, pero con esas mochilitas llegaron a lograr apagar el incendio. Aparte que los vecinos habían tirado mangueras por los lados del patio, y ellos lograron apagar la mayor cantidad de lo que se estaba generando ahí de quema. Pero son temas, imagínense una colonia donde las casas son de una planta, una que otra de 2, pero dan problema, y es la falta de organización y conciencia social en temas de emergencia. Si a mí no me está pasando nada, perfecto, ya que la casa del vecino se queme o que hay que ver qué hace, pero no es mi problema. Y ese es el peor error que estamos cometiendo hoy en día. Incluso lo vemos con la pandemia. Yo me cuido y que vean los demás. Ay, Dios, guarde que le hagas una observación a alguien que no ande mascarilla en la calle, te dice hasta lo que te vas a morir. Entonces, ese es el nivel de conciencia al cual tenemos que ir evolucionando poco a poco. Pero bueno, excelente, gracias. Siguiendo, el tema de las inspecciones ya es un tema un poco más complejo. Acá, pues, las inspecciones de seguridad vemos que es una técnica analítica que va a buscar análisis detallado de las condiciones de máquina de seguridad, tanto en máquinas, instalaciones y herramientas. Ojo, cuando hablamos de una inspección, tiene que realizarla alguien que conoce, a diferencia de una observación de seguridad. La inspección, si yo no conozco cómo funciona una máquina de rayos X, o para dar una radioterapia, no voy a poder hacer una inspección. Ahí dejo a los expertos que inspeccionen ese tipo de maquinaria. Pero si yo soy experto en equipo de izaje, ahí voy a hacer una inspección, ¿me explico? Entonces, el fin de las inspecciones es descubrir las situaciones de riesgo que se deriven de ellas. Esas condiciones peligrosas o prácticas inseguras, con el fin de adoptar las medidas adecuadas para el control. Vemos aquí en este gráfico que, bueno, en la época actual ocupamos diferentes nombres para referirnos a una inspección de seguridad. Hay quienes le dicen estudios de seguridad, hay quienes le llaman auditorías de seguridad, análisis de seguridad, estudios de evaluación de riesgo, infinidad de nombres. Pero lo ideal es que veamos esto. Tenemos las condiciones de trabajo. Esas condiciones de trabajo nos generan algunas causas. Esas causas obviamente están asociadas a riesgos. Y vemos aquí que estos riesgos se pueden controlar por inspección, por detección de causas, estimación de riesgos, valoración de los riesgos o control de los riesgos. Estos riesgos nos pueden generar lo que son los accidentes. Y acá cuando se genera el accidente viene lo que es la investigación. La investigación va en la vía de detectar la causa y en lo que es la investigación del accidente común. Y por lo último, todo esto me generan consecuencias. Ahora bien, si ustedes ven acá, hay 3 etapas. La etapa de previsión, la etapa de prevención, que es todo esto, y la etapa de protección. Ya cuando ocurrió el accidente, pues ni modo, vamos a gestionar la protección de las personas. Aquí es, en la parte de la previsión, es identificar las causas del riesgo. En la parte de la prevención es identificar las causas del accidente. Y en la etapa de protección es las causas de pérdidas. Y todo ello es la gestión adecuada del riesgo. Ahora bien, las inspecciones de seguridad se van a clasificar por su origen. O sea, los tipos de inspecciones van a ser 3, por su origen, por su finalidad y por su método.
Las inspecciones por su origen pueden ser promovidas por la propia empresa o promovidas por entidades ajenas a la empresa. Las promovidas por la propia empresa, bueno, puede ser el mismo comité de seguridad. En este caso, el concepto de mutuos de accidentes son las aseguradoras. Los servicios de prevención que pueden ser, entiéndase también como tú tienes algún asesor contratado para que te haga el servicio de prevención de riesgos. Los servicios de mantenimiento, esos son los que promueves como empresa. La finalidad puede ser ordinaria o extraordinaria. Idealmente es que tú tengas tu plan de inspecciones en el año, y esas son las que mes a mes tú estás desarrollando, y son tus inspecciones ordinarias. Extraordinarias se va a dar cuando ocurra una eventualidad que surgió del imprevisto, es un imprevisto, y eso es algo extraordinario. Y ambas pueden ser, tanto la ordinaria como la extraordinaria, pueden ser formales o informales, que eso es por su método. ¿Cuándo va a ser una inspección formal? Cuando existe una programación, una agenda, un checklist o una herramienta para la ejecución de esa inspección. En cambio, va a ser informal cuando tú vas caminando, ves algo, tomas la foto con el celular y ahí estás documentando. Que no hay una metodología que la respalde. Esas son las informales. Y claro, ¿verdad? Las promovidas por entidades ajenas, que viene siendo por el mismo Ministerio de Trabajo, por alguna empresa que te brinde algún servicio de mantenimiento de un equipo específico. Esas son las sean ajenas a la organización. Y de igual forma, por su finalidad y por su método, tienen la misma clasificación que las anteriores. Pueden ser ordinarias, pueden ser extraordinarias, y también pueden ser formales o informales. ¿Ya? Entonces, ese sería en cuanto a los tipos de inspección. Ahora, vamos a entrar a lo que es el NERP. Vamos a terminar, se me olvidaba comentarles algo, voy a terminar un poquito antes este día. Primero estoy un poquito irritado en la garganta. Ayer estuve en unas consultas médicas por otros temas no respiratorio, pero estaba el aire acondicionado a todo dar y me resfrió. Y segundo, tengo unas actividades ahí por la 1 de la tarde que tengo que terminar de preparar, entonces van a disculpar que vamos a terminar unos minutos antes. Así que ahí les voy a agradecer su comprensión. Pero bueno, el NERP, vamos a ver el NERP. El NERP lo conocemos como el nivel estimado del riesgo potencial. Este es un método que les decía va a servir mucho para que cuando desarrollemos las inspecciones podamos identificar de una sola vez o valorar, mejor dicho, de una sola vez el riesgo de la situación que hemos detectado. Este caso, el NERP, se basa mucho en el método Fine. No sé si alguno de ustedes ya ha escuchado el método de William Fine. Es una evaluación matemática para el control de riesgos. En lo personal, no sé, Eric, pero a mí me gusta mucho. Y lo he ocupado mucho en las evaluaciones de riesgos que me ha tocado realizar, porque hace una mezcla de 3 variables: las consecuencias, la exposición y la probabilidad. Al hacer esa mezcla o esa interacción de una consecuencia, una exposición y una probabilidad, te da un nivel estimado mucho más real, mucho más aterrizado. Entonces vemos aquí que el NERP, perdón, lo veo aquí conectado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve, doctor? Hola, ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien. Si gustan, mis estimados, hacemos una pausa y le damos el doctor Castro para que se presente y pueda pues comentarnos cuál sería la dinámica de trabajo en estas sesiones que van a tener con él a partir del próximo sábado. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estoy en mi vehículo, obviamente estoy estacionado por normas de seguridad. Voy a quitarme por lo menos la mascarilla para que medio me conozcan. Pues sí, más o menos. Bueno, buenos días, muchachos. Qué gusto poderlos conocer. Es realmente un verdadero privilegio para mí formar parte del equipo que ha formado el ingeniero Barrera.
déjenme decirle de que están realmente en muy buenas manos, ¿verdad? Un gran docente, un gran profesional y sobre todo pues con una gran experiencia en términos de seguridad y salud ocupacional. Mi nombre es Rodolfo Castro, soy perito en medicina del trabajo, de hecho mi especialidad es medicina del trabajo y la próxima clase, según entiendo, vamos a estar conversando referente a la investigación de accidentes. La dinámica pues va a ser básicamente una clase magistral. Vamos a tener algunos ejercicios. Sé que quizás algunos o muchos no sean médicos, pero lo que me interesa es que logramos despertar lo que en medicina nosotros le llamamos el ojo clínico, ¿verdad? Para que ustedes puedan identificar alguna sintomatología o algún tipo de síntomas que la persona pueda tener y lo pueda orientar a términos de enfermedades ocupacionales y obviamente pues para los que no son médicos referirlos hacia el médico, ¿verdad? Pueden también consultarme directamente por el chat. Me imagino que ya el ingeniero se lo ha pasado, si no, pues yo con gusto se lo doy. Y pues estoy para servirles, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad, ingeniero, por la oportunidad. Excelente, gracias doctor. La verdad que como ven hemos tratado de formar este equipo de expertos para que no solo sea su servidor y que ya están quizás aburridos de escucharme y verme. Van a tener la oportunidad de interactuar con, gracias, muy amable. Van a tener la oportunidad de interactuar tanto con el doctor Castro como Erika Nizales en este módulo. La otra sesión empieza en directo con el doctor. Y como él mismo lo menciona, ¿verdad? Ambos han dicho que están abiertos a cualquier consulta, o sea, tengan la plena confianza y como no solo lo que es el doctor, que están en buenas manos, yo los dejo en buenas manos ahorita. Ambos son excelentes profesionales y los conozco de ya varios años y puedo pues decir que van a aprender mucho, mucho, mucho de ellos. Excelente. Bueno, pues gracias, doctor. Creo que usted va de camino a unas diligencias. A mi otra clínica, ahorita. Ah, perfecto. Gracias por tomarse un espacio en su agenda y pues... No, al contrario. Gracias por la confianza. Quizás solo como una primicia, deseo que tengan en mente que la medicina del trabajo tiene un componente legal, ¿verdad? No es la clásica medicina que estamos acostumbrados a ver con cardiología, ginecología, etcétera, aunque vamos a ver enfermedades de este tipo, sino que también tiene un componente legal, ¿verdad? Ya en términos del Ministerio de Trabajo y pues necesitan el respaldo de medicina del trabajo, valga la redundancia. Y es por eso que es importante que ustedes conozcan de estos temas. Por eso es que la salud ocupacional es un concepto multidisciplinario, donde entramos todas las especialidades, no solo médicas, sino que ingenieriles, psicología, licenciaturas en economía, contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no les quito más tiempo, por favor, disfruten de la clase magistral del profesor y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho. Gracias, doctor. Un gusto, feliz fin de semana. Gracias. Adiós. Bien. Después de la intervención del doctor, gracias por el espacio que hizo él, va de camino a su otra clínica y yo admiro realmente a todos quienes son médicos porque es una profesión demandante en tiempo y pues es algo que a veces no todos logramos hacer ese espacio, ¿va? Para poder atender los compromisos de la profesión, familia, bueno, en fin, mis respetos a quienes, bueno, realmente a todas las profesiones. La verdad que con este cambio cultural de la pandemia, no me canso de repetirlo, nos ha hecho valorar toda profesión, nos ha hecho valorar el tiempo en familia y sobre todo el tomarse tiempo un sábado en la mañana para formarse profesionalmente. Eso habla muy bien, como les decía al inicio, de cada uno de ustedes, porque podemos estar haciendo otras cosas ahorita, pero no, han tomado la decisión de formarse a través de este programa, de este curso. Y bueno, pues aparte de agradecerles la confianza, felicitarlos a cada uno de ustedes. Bien. Luego de este espacio vamos a continuar. Tenemos entonces el NERP, les decía que es el nivel estimado de riesgo potencial, son la consecuencia, exposición, probabilidad, que es la base de lo que ocupa William Fine en su metodología.
Le voy a pedir, esta presentación está alojada en la plataforma de la U, ahí ya la pueden descargar. Esto es, como decimos en buen salvadoreño, su machete de trabajo. O sea, estas tablitas que ustedes están viendo son las que les van a dar la orientación para la evaluación que se va a realizar a través del MERP. Van a ver que ahí menciona euros, pero es, claro, la literatura que uno ocupa, la mayoría viene de España, y son tablas que pues se vienen ocupando desde hace mucho tiempo, hace ya varios años en la legislación española, pero aquí podemos hacer fácilmente la conversión a dólares y creo que no variaría mucho. ¿Cómo funciona el MERP? Usted va a ir buscando en cada tabla cuál es el código numérico, el valor que más se asemeje o más se acerque a lo que usted quiere evaluar. Tenemos consecuencias, posición, probabilidad. En el caso de las consecuencias, déjeme poner el puntero. En el caso de las consecuencias, es el resultado más probable del accidente potencial. Y usted lo que va a hacer es buscar cuál sería el resultado más probable. Si son primeros auxilios o daños superiores a, digamos, $600, entonces le va a dar el valor de 1. Si la lesión es temporal o con daños superiores a $6,000, serían valor de 3, y así sucesivamente hasta llegar al más alto grado de clasificación, que son muchas muertes o daños superiores a los $600,000. Ese es un código de 100, un valor de 100. La exposición va igual. Usted va a ver si es la frecuencia con que ocurre la situación de riesgos muy difícil, es decir, que no ha ocurrido en todos los años, pero se puede generar durante lo que lleva la empresa de existencia. Nunca ha sucedido, pero puede ocurrir. Entonces, punto 5. Raramente, sucede que entre 1 a 2 veces al año se da este incidente, sería un valor de 1, y así hasta uno que es continuo, muchas veces al día, de 10. Y la probabilidad, que es la probabilidad de la secuencia del accidente se complete, igual va de punto 2 a un valor de 10. La idea es que cuando calculemos ese valor del NERP, nosotros veamos cuál es la clasificación del riesgo. Vemos que el NERP que esté entre 40 y 85 es bajo, entre 85 y 200 es medio, de 200 a 250 alto, y arriba de 400 es extremo. Lo que va a suceder es que dependiendo del valor que usted obtenga de ese NERP, entonces lo que vamos a ir a buscar es la medida de actuación. Hay que terminar la obra, o sea, parar esa actividad, hay que hacer una corrección inmediata, requiere una corrección precisa, una atención, o posiblemente es aceptable. O sea, eso es lo que nos interesa, es la medida de actuación. Y luego viene la justificación. Esta justificación está dada con esta fórmula. J es igual al valor del MERP, que es lo que calculamos anteriormente, por la eficacia. ¿Cuál es la eficacia? Es este valor. Este valor de 1.x, que punto x es, por ejemplo, tú le vas a dar un lente de seguridad a alguien. Si el riesgo de proyección de partícula al ojo se reduce en un 100%, o sea, lo eliminamos, le da el valor de 1. Si aún con el uso de los lentes puede existir una leve probabilidad, por ejemplo, un 75%, aquí le pones 0.75, ¿ya? Y si no se evita el riesgo, queda en valor de 0. Y el valor, el presupuesto que ustedes ven aquí, es lo que te cuesta la inversión. Por ejemplo, voy a comprar lentes de seguridad y le voy a dar a 6 mecánicos de mi área de trabajo. Esos seis colaboradores, resulta que los lentes van a costar $10. Ya vamos a hacer el ejercicio. Lo que vamos a ir buscando es esa inversión. Vamos a ver si es muy justificada, si es justificación dudosa o justificación nula. ¿Qué significa? Que si usted va a invertir $10,000 en un proyecto y le sale que la justificación es dudosa, momento, veamos qué otras opciones podemos aplicar. En cambio, si esos $10,000 caen en una justificación muy justificada, entonces a ojo cerrado, mire, licenciado, usted que es el gerente financiero, suélteme los $10,000 en varias etapas, pero mire, la justificación está más que, valga la redundancia, más que justificada de invertir esa cantidad de dinero en este proyecto. Para entenderlo, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a ver, tenemos aquí que utilizando los valores de la tabla anterior,
para la valoración de riesgos, vamos a estimar en primer lugar el riesgo. Esa fue la primera tarea, es estimar el riesgo. Segundo, vamos a hacer el nivel estimado del riesgo potencial. Luego vamos a calcular el NERP cuando a la persona se le dote las gafas de protección y ahí ya nos está diciendo que se reduce en un 75% el riesgo. ¿Qué tipo de actuación se requiere? Si la justificación de la medida adoptada es adecuada y si la solución adoptada ha controlado el riesgo. ¿Cuál es el puesto? El que ustedes ven en la fotografía. Es un mecánico de obra de banco. La operación que está realizando es un corte de piezas metálicas. ¿Cuál es el riesgo? Proyección de partículas. Bien. Vamos entonces a hacer el ejercicio. Ok. Acordémonos que el NERP es C por E por P. ¿Cuál es el nivel estimado? Lo primero que nos dice es la estimación del riesgo. ¿Cuál es la estimación del riesgo? Nivel estimado es la combinación de la consecuencia por la exposición por la probabilidad. Un poquito más adelante, que quede acabado en la línea. Que quede acabado en la línea. Permítame un segundito. Está buena la música. Ok, ya le bajaron el volumen. Gracias. Está bueno el musicón, me llega para entrar en ambiente con el ejercicio. Ok, entonces tenemos que el NERP es, el nivel estimado del riesgo es calcular C por E por P, consecuencia por exposición por probabilidad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Como no nos están diciendo, ahorita lo vamos a calcular bajo el supuesto que la persona no tiene nada, no tiene ningún equipo de protección. Entonces, la consecuencia es primeros auxilios o daños superiores a 600 euros, lesión temporal o daños superiores a 600 dólares, perdón. Acordémonos que esto depende mucho de la experticia de quien está haciendo la evaluación. Por ejemplo, para el caso, la estimación sería, como no tiene puesto nada, la consecuencia es lesión temporal, porque le puede caer algo en el ojo y lo puede dejar incapacitado por 15 días. Entonces, vamos a ver que el nivel estimado del riesgo es, en este caso, un valor de 3. ¿Ya? Vamos a poner aquí que es un valor de 3. La exposición al riesgo es continua, porque la actividad es un mecánico de obra de banco y lo hace a diario. Ese es su trabajo del día a día. Entonces la la exposición es 10, muy alta. Entonces vamos a colocar aquí 10. Y la probabilidad de que ocurra el accidente, como no tiene equipo, ¿ya? Es prácticamente posible, o sea, el resultado es más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar. No tiene protección de nada. Entonces el valor de 10. ¿Ya? Haciendo entonces ahí la estimación del riesgo, aquí es un criterio de cada uno de nosotros, ¿verdad? 10 por 10 por 3, es un valor de 300. Si usted se va a una tabla, que en el caso, acordémonos que es de William Fine, esos valores pueden ser un nivel de riesgo alto. Ese es el nivel estimado del potencial de riesgo. Ahora bien, ¿cómo se va a reducir el NERP después de que la persona ocupe ese equipo de seguridad? Se dice que reduce el riesgo en un 75%. Entonces, la probabilidad que era esta de 10 ya no va a ser de 10, sino que vamos a ir viendo acá que se ha reducido, lo más cercano puede ser acá, en un 50%. Entonces vemos que en lugar de 10, aquí yo voy a colocar 6. Ya no va a ser 300, sino que va a ser de 180.
Claro, hay unas tablas que en el nivel, en el término de William Fine nos va a decir si qué significa ese 300, que obviamente es un valor alto, o sea, es una estimación del riesgo bastante alta. Ese 180 puede ser un valor medio, o sea, ha bajado sustancialmente la probabilidad del riesgo a que la persona sufra una proyección de partículas al momento de dotarle de gafas. Pero ahora viene lo interesante. Y yo quiero justificarle al gerente financiero o al dueño de la empresa que yo necesito darle esas gafas a las personas, para lo cual, nos dice acá que veamos cuál es el NERP. Perfecto. En el caso sin los lentes era de 300, entonces el NERP estaría acá, miren, entre 250 y 400. ¿Cuál es la clasificación del riesgo? Es muy alto. Entonces, ¿qué sucede? Debo corregir de forma inmediata. Estamos. El literal B me dice nivel estimado del riesgo potencial. O sea, el NERP, al no tener equipo de seguridad, al no tener equipo de seguridad, que es un valor de 300, cae acá. O sea, es un riesgo muy alto y requiere corrección inmediata. ¿Qué pasa cuando le doy los lentes? Me redujo a 180. Entonces ahora estoy acá, entre 200 y 250. Entonces es un nivel de riesgo alto. Necesita corrección. Ven que se baja la clasificación. De ser una clasificación muy alta, bajó a una clasificación alta. Pero lo que importa también acá es conocer esto. El J. El NERV inicial, cuando no tenemos, o mejor dicho, aquí no nos vamos a meter a trabajar con el NERV sin equipo de protección. Aquí lo vamos a calcular ya con el equipo de seguridad, porque lo que me interesa es justificarle al gerente de la empresa o al dueño que yo necesito comprar ese equipo. Entonces, el NERV que vamos a ocupar era el de 180. ¿Sí? Vamos a ocupar el NERV de 180. Van a disculpar que me salió algo feo el 180. Pero bueno, de ahí la eficacia. 180 por la eficacia. ¿De dónde sale el valor de la eficacia? Acá, miren. Y yo creo que todos tenemos a la mano el celular, sale más fácil. Vámonos a ver. El celular tendríamos que ponerlo en científica, por lo siguiente. Yo tengo el NERV de 180 y ese lo voy a multiplicar por eficacia, que es de 0.75, porque me está diciendo ya el ejercicio que se redujo en 75% en la probabilidad del riesgo. Eso me da un valor de 135. ¿Ya? Ténganlo por ahí anotado. Tenemos 135. Luego, lo que tenemos que hacer es conocer el presupuesto. ¿Cuánto me cuestan unas gafas? Por ejemplo, como las que vemos ahí, alrededor de $20, por decir algo. Si son $20 por 6 personas que yo me quiero comprar esas gafas, o si gustan, hagámoslo por un número más grande, por 50 personas, son $1,000 en gafas, que de repente puede brincar alguien y decir, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esos $1,000, primero hagamos la operación de 1,000 entre los 90, que es una constante. Eso me da 11.11. Y a ese 11.11 saquémosle la raíz cúbica. Quiero ver acá si tengo, si me da chance el teléfono, si no la computadora, creo que es más. La raíz cúbica de 111, necesitamos calcular el dato. ¿Dónde está? No tengo raíz cuadrada. Señores, busquemos una calculadora Científica. No tengo. científica nomás. Bueno, la cosa es que van a disculpar, no tengo la mano. Aproximado. Ya lo calculó, Cintia. No.
Un aproximado sería... Aquí lo que me puse en el chat, sería 135 entre 480. Esos son los datos que nos está compartiendo Fátima en el chat. Entonces ese resultado es de 28.12. ¿Ya? ¿Qué significa ese 28.12? Que la justificación es muy justificada. Eso significa. Eso es lo que me interesa. Decirle a la persona que va a facilitarme el recurso económico que esos $1,000 no es nada comparado con el beneficio en seguridad que se va a lograr. Imagínense hubiera salido, por ejemplo, una una justificación de 6. Estaríamos con una justificación dudosa. O sea que al final esos $1,000 pueda que gaste por gusto. Y si hubiera salido menor a 5, es una justificación nula. O sea, por gusto, ahí en vez de por gusto vas a gastar en esos $1,000. Estos, mis estimados, se los comparto porque es una herramienta que les va a servir a cada uno de ustedes para poder justificar las inversiones en proyectos propios de seguridad. De repente usted quiere darle botes de seguridad a un puesto específico, les va a permitir justificar ante cualquier persona o autoridad que le facilite el recurso económico si es importante o no. Sí, Lorena, escuchamos. Buenos días a todos. Hola. Sí, me gusta mucho esa fórmula que nos ha dado ahí. Solo una duda. En mi caso, por ejemplo, que yo asesoro a las empresas en cómo llevar actividades de bienestar para los colaboradores, específicamente para las áreas de call center, en la cual tal vez no es que le vamos a proveer o no es que le vamos a decir a la empresa que les dé cosas materiales de protección, sino más bien que adquieran actividades para que la gente que está en call center, que maneja un nivel de estrés bastante elevado, puedan reducir esos niveles de estrés. ¿Cómo podría aplicarse esto? ¿Cómo yo podría justificar con esta fórmula que sí es necesario, que sí se requiere de ello, de esas actividades para mejorar el nivel de estrés que puedan estar manejando estos muchachos en los call centers, ¿verdad? Porque sí, o sea, la atención al cliente que se da ahí es bien tediosa, porque muchos clientes salen enojados y ellos tienen que estar con los nervios bien, ¿verdad?, controlados para poder atender a esta gente. Eso por un lado, ¿verdad? Por el otro lado, el hecho de la manipulación del mouse, ¿verdad?, el estar en mucho tiempo en la misma postura y todo eso, que no es que tengan que comprar, bueno, sí, ¿verdad?, adaptar el lugar de trabajo, sí, pero también el hecho de adquirir pausas activas, que muchas veces dicen no podemos estar haciendo pausas activas porque no podemos estar perdiendo el tiempo. ¿Cómo podría con este método justificarlo en las empresas? Ok, vale, mire, acá lo que necesitaría usted saber es, dígame un ejemplo, puntual una pausa activa, bien difícil pero bueno, ¿qué necesita para desarrollar la pausa activa? Un presupuesto, porque lo que necesitamos aquí es conocer un tema económico asociado para poder hacer la fórmula, para poder aplicar la fórmula. ¿Cómo así? No le entendí la pregunta. Si usted quiere desarrollar una pausa activa, ¿cuánto va a invertir en tema económico? Nada. Ah, ya. Por ejemplo, lo que pasa es que si si la empresa va a contratar, ¿verdad? Tendría que adquirir una hora de pausa activa, no solamente para un colaborador, sino digamos para un área de unos 50 colaboradores, ¿verdad? Ya me queda claro, vale, fácil. Haga su relación, ¿cuánto cuesta contratar a un experto para que llegue a hacer esa actividad? Y hagan la relación. Si la J le sale mayor a 20, ahí usted puede vender la idea que la justificación de hacer esa, no lo ponga como la contratación de la persona, sino dígale a la autoridad de la empresa. El hacer esa pausa activa, la justificación es, valga la redundancia, es más que justificada.
Y ahí aquí es un trabajo bien fino en el sentido que debemos de generar esa sensibilidad. Yo le entiendo a usted, Lorena, que el problema va a ser cómo convencer al supervisor, al coordinador, que se iba, al gerente del call center, que debe suspender 1 hora para poder hacer esa pausa activa. Ahí es el trabajo como usted va a vender la idea, pero al final con esta herramienta le va a permitir a usted, si le dice, no, pero mire, traerla a usted es muy caro, o qué sé yo, contratar a un experto es muy caro. No, mira, aquí está el análisis que invertir 500, 600 dólares al día para hacer esto es nada, pues comparado con los beneficios que vamos a obtener. Es bien, esto quizás en temas de proyectos como ese, va más amarrado de la forma en como tú le vendes la idea a la persona que toma las decisiones, porque va quizás más relacionado de forma directa si tú me dices que le quieres cambiar las diademas, o todos tienen, por ejemplo, no tienen diadema y queremos implementar el uso de una diadema, o el mouse no es ergonómico y tú has visto la necesidad de darle mouse ergonómico a toda la población de los colaboradores de ese call center, es tener como que va más tirado hacia ese análisis, justificar la compra de cosas puntuales. Ah, correcto. Ya me queda más claro entonces. Pero gracias. Como le digo, ok, perfecto, pero como le digo, Lorena, usted puede vender la idea de una pausa activa a través de que, mire, voy a necesitar el apoyo de un experto, va a cobrar tanto, pero la justificación es muy buena, o sea, vale la pena hacerlo, y ahí es como usted va a venderle la idea a los demás, a las autoridades de la empresa, de los beneficios. O sea, es un trabajo también que debemos de hacer desde el lado de la concientización. Correcto, sí. Pero digamos en este caso yo podría hacer este análisis y presentárselo a la encargada de recursos humanos y decirle, mire, por esta razón, ¿verdad? Esto sería lo más adecuado para realizar y que ella lo presente al área encargada de compras, por decirle algo. Pues más que compras, creería que, si, ojo, no sé qué compras al final es quien suelta, no es quien suelta, es quien contrata. Pero aquí no sería tanto de convencer a compras, sería si la persona de RH, o la gerente de recursos humanos ya está convencida y ella es la que toma la decisión, pues ahí está el público objetivo a convencer. Pero si ella tiene que ir más arriba, sería no a compra, yo creo que sería el gerente general o el gerente financiero. A compra solo hay que decirle, puntualmente quiero a un experto en ergonomía o a un médico del trabajo experto en esto y esto, y que me venga a dar tantas horas de tal sesión. Lo importante a tomar en cuenta, Lorena, es que usted tendría que hacer el análisis de calcular este MER, que serían estas tablas que estamos viendo a continuación en la diapositiva 11, donde usted le va a decir a la persona de recursos humanos que el riesgo actual es extremo, muy alto, alto, medio o bajo. Ahí es donde usted va a tener como la primera etapa de su análisis para luego brincar a la justificación de la que veíamos anteriormente. Eric, ¿tú tienes ahí algo adicional? Sí, gracias, Guillermo. Voy a darles un poquito mi opinión y probablemente tal vez a Lorena le ayuda. Perdón, Lorena. Bueno, sí, dígame. Sí. El punto es el siguiente. Quieras o no, usted tiene que tener en cuenta, en el caso de los call centers, cuánto está, por decirlo así, cuánto se está perdiendo. En el caso de efectivo, por sacar, voy a poner un número, 70 personas a una pausa activa por 1 hora, ¿verdad? Pero que el rendimiento va a ser mucho mejor. Va a tener una mejor calificación cuando a veces vengan a los clientes y le digan, mire, ¿y cómo fue la recepción? Ah, fue muy excelente, me atendieron rápido, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ahí tiene que ver el otro punto. Mire, usted ya le puede, mire, fíjese que en el programa de gestión de prevención de riesgo en los lugares de trabajo, en el numeral 8 y ahí en el elemento 7 dice que debe de tener
¿verdad? Tal vez no las pausas activas, pero que sí, esta persona debe tener un confort en su trabajo. Dentro de esto están las pausas activas, ¿verdad? Entonces, usted tiene que, como bien decía Guillermo, venderle esa idea que al mismo tiempo que le va a dar un confort, una liberación de estrés al personal, el team manager que tienen a cargo también va a bajar su estrés porque todos sus trabajadores están un poco más contentos, más libres de estrés, están realizando mejor su trabajo, lo están haciendo más dinámico, lo están haciendo más rápido y con un mayor rango de aceptación de los clientes, y por consecuencia también está disminuyendo la probabilidad de que le vayan a poner una multa por no estar implementando el programa de gestión en ese numeral. Si usted pone todo eso, mire, ¿cuánto me caería de multa por no estar implementando un programa de salud mental, que quiera sí o no? El estrés, ¿verdad? El tener un programa de liberación de estrés, por decirlo así, me va a ayudar a la salud mental y que me lo está pidiendo el Ministerio de Trabajo. Entonces yo me estoy eliminando o estoy reduciendo que me pongan una multa de tanto. Entonces, todos esos aspectos usted tiene que ponerlos, y en los valores que nos decía Guillermo, ahí tendría que colocarlos para que le dé lo más cerca posible realmente cuál sería el costo, cuál sería la ganancia en este caso, ¿verdad? En cuanto al saldría a la J. Y también lo que decía Guillermo, ¿no? Que puede ser todavía más enfocado en, mire, ¿qué diadema? ¿Por qué vamos a cambiar diademas? Ah, mire, es que esas diademas van más arriba de los 85 decibeles, ¿verdad? Que está permitido por la ley. Esto nos permiten hasta 100, por darle un ejemplo. Entonces, mejor compremos otras que sean más adecuadas y que el nivel de decibeles no sobrepase, ¿verdad? Para que no vayamos a tener posteriormente alguna enfermedad profesional como la hipoacusia, ¿verdad? O en el caso de los mouse, chica, si un mouse ergonómico, ¿cuánto vale a comparación de un mouse normal? ¿Verdad? Sí, pero probablemente esta persona de tanto tiempo de estar utilizando el mouse puede tener un daño del túnel carpal y esto se nos puede complicar. Entonces, todos esos aspectos tiene que verlos, investigarlos, tomar cabal los costos y le va a ser mucho más fácil poderlos meter en la fórmula para que le dé el resultado idóneo, no el idóneo, sino que le dé el resultado que es, y ya de ahí viene usted cómo le va a decir al gerente de operaciones de ahí del call center, que yo sé que no puede parar el call center, pero de nada sirve ir a todo vapor si no le damos una pausa, que esto me dé todavía más rendimiento de cada una de las personas, ¿verdad? Esa es mi opinión, Lorena. Perdón si en base a este tema yo podría aportar con algo. Mire, yo creo que es más parte de la idiosincrasia que tenemos aquí en Latinoamérica, de que realmente se vive a explotar al trabajador, ¿verdad? Yo soy casada con un croata, he vivido muchos años en Croacia, entonces allá, si les puedo contar un poco, la gente trabaja 8 horas, supuestamente, son 8 horas de trabajo, pero cada puesto de trabajo tiene 1 hora de café, es decir, 1 hora de pausa, que es lo que está pidiendo en este caso Lorena, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que ellos salen a tomar su café, es su hora de pausa, y eso sabe toda la población. Entonces, si uno va a la oficina de alcaldía, sabe que de 10 a 11 de la mañana es hora de café, y ponen ahí el letrerito, estamos en el descanso, nadie molesta, todos saben que es café, y tienen su hora de almuerzo también, ¿no? Su recorte de almuerzo. Entonces, es decir, que de las 8 horas que realmente trabaja 6. Pero, ¿qué hay en esto? No hay el estrés que se dice, ¿no es cierto? Entonces, acá no hay esos gastos, porque yo pienso que Lorena tal vez debería empezar trabajando con el historial clínico. ¿Cuántas personas enfermas tenemos? ¿Qué consecuencias trae esto? Porque sabemos que todas las enfermedades que tenemos es a base del estrés, ¿verdad? Entonces, allá en Croacia toda la gente es tan light porque tiene todo ese trabajo pausado. La gente, bueno, también es más educada, nunca van a llegar a insultar a un trabajador o a llamarle la atención, pero es porque se vive
una vida un poco más tranquila, pausada, y todo esto de conocer a los vecinos, a quién puedo ayudar, si vivo en un edificio, quién vive a la par, si hay algún minusválido, si hay algún niño, todo eso es de allá que la gente siempre está pensando en cómo va a organizarse y cómo va a ayudar a los demás. ¿No es cierto? Eso sin ser metido, como dicen, es verdad, nadie es metido allá, pero sí esto de que yo veo que los trabajadores allá, así sea el que barre la calle, tiene su hora de café. Entonces usted ve ahí las cafeterías, todas están llenas con los trabajadores, con su cigarrito, qué sé yo, pero tienen su descanso, su pausa para poder liberarse y volver al punto de trabajo. Entonces ahí trabajan con más ánimo, con más ganas, todos son bien atendidos y como le digo, de las 8 horas que debería trabajar, en realidad son 6 que trabaja, pero son 6 que se cumplen. Entonces, y esas sus 2 horas de pausa que tienen en medio del trabajo, ellos lo disfrutan desestresándose. O sea, no existe allá la palabra estoy estresada por el trabajo o estresada por esto, porque todos trabajan a un ritmo y lo hacen al 100%. La entrega es 100%. Entonces, llegar a ese punto, yo creo en Latinoamérica va a ser bien difícil porque es otra forma de vida, pero sí, si Lorena podría tal vez mostrar el historial clínico y decir cuántos enfermos tiene o cuántas bajas o aquello, empezar por ahí en que realmente tengan algún descanso y partan por grupos. Claro que es algo bien difícil, ¿no? Por la mentalidad que tenemos en Latinoamérica de explotar al trabajador. Sí, gracias por sus aportes. Excelente, muchas gracias. Bueno, creo que ya estamos casi a la hora, estamos a 10 minutos de concluir. De mi parte, pues era lo que quería compartir con ustedes. Veo que les ha parecido, espero pues que les haya parecido esta metodología del MER. La verdad que es importante tomar en cuenta que estas herramientas nos permiten ser un poco más, ¿cómo les diría?, más innovadores. No son, para nosotros pueden ser herramientas nuevas, pero como les digo, es una información bajada de textos de España. O sea, en España no es primera vez que lo están ocupando, ya tienen su ratito, ¿verdad? Entonces vemos que podemos aplicarlo fácilmente a nuestros proyectos de hoy en día. Y eso pues nos va a facilitar mucho más a la hora de querer pedir una inversión, justificar una inversión de algún proyecto que desarrollemos en nuestras organizaciones. Es pocas las personas que lo van a conocer esta metodología y muy pocas creería que van a poderlo aplicar. Eso es parte de la innovación de estos cursos que nosotros impartimos porque sabemos que la seguridad no tiene que ser más de lo mismo, sobre todo ahora que la pandemia nos ha venido a cambiar mucho de nuestra forma de actuar, de pensar. La innovación en el gerenciamiento de la seguridad y salud ocupacional es un punto clave. Es un punto clave que cada uno de ustedes tiene que implementar hoy en día para garantizar el éxito de las operaciones de sus actividades laborales. Bueno, no me queda más que agradecerles. Si no tienen alguna pregunta adicional, algún comentario, les agradezco mucho por su participación. Quedaríamos entonces para el próximo sábado con el doctor Castro y luego posteriormente pues estaríamos con Erika Nizales con el desarrollo de los cursos que se vienen para este módulo 2. Eric, no sé si tienes algunas palabras para concluir el evento de este día. Bueno, primeramente gracias por permitirme estar aquí en esta clase que no era la mía, pero que gracias por Guillermo por la invitación, la apertura de conocerles, ¿verdad? Y que bueno, vamos a estar más adelante a la orden, como les digo, gracias, así que adelante, ¿verdad? Cada uno. Muchas gracias, pasen un feliz fin de semana. Bendiciones a cada uno. Gracias. Bueno, feliz fin de semana. Muchas gracias a cada uno y estamos en contacto. Y que se mejore, ingeniero. Gracias, muy amable. Un gusto. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, buenos días. Feliz fin de semana.